me llamo Carmen. Tengo 39 años y he pasado los últimos 8 en Tecnoibérica Soluciones, construyendo algo de lo que me sentía orgullosa. Lealtad, rendimiento, liderazgo, todo cumplido con creces. Cada trimestre, superaba mis objetivos. En cada crisis, me ofrecía voluntaria para liderar la recuperación. Incluso formé a la mitad de los jefes de equipo que tienen ahora. Pero en una lluviosa tarde de jueves, todo eso se volvió irrelevante en 5 palabras. Felicidades a mi sobrina, Lucía. Parpadeé, sin estar segura de haber oído bien. La sala de conferencias estalló en un aplauso educado, pero a mí me zumbaban los oídos. Lucía sonreía como si acabara de descubrir la gravedad. Se levantó, mostrando una sonrisa de oreja a oreja, y saludó con modestia, como si no acabara de saltarse una década de carrera profesional en solo 4 meses. Lucía será nuestra nueva directora de operaciones estratégicas, dijo mi jefe, Arturo. Aporta una perspectiva fresca y energía, y confío en que nos ayudará a crecer. Perspectiva fresca. Eso es lo que siempre dicen cuando ascienden a alguien joven, sin experiencia y con buenos contactos. Lucía era la hija de la hermana de Arturo. Todo el mundo lo sabía. Nadie hablaba de ello. Me quedé helada, todavía con el mando de la presentación en la mano, el mismo que había usado para la revisión trimestral que acababa de terminar. Esa en la que había diseñado una estrategia que le ahorró a la empresa 1,2 millones de euros en costes de suministro. La misma revisión que Arturo había elogiado justo antes de entregarle mi puesto a su sobrina. Arturo me sonrió. Carmen, ¿puedes ayudar a Lucía con la transición al puesto? Ha sido fundamental para llevar nuestras operaciones a donde están hoy. ¿Fundamental? ¿Como una llave inglesa o un engranaje? Algo útil, pero reemplazable. Asentí lentamente, forzando una sonrisa. Claro, encantada de ayudar. Pero por dentro, algo se rompió. No era rabia, ni tristeza, solo una claridad absoluta. Hace 8 años, empecé aquí después de un divorcio doloroso. Mi exmarido se había llevado la mitad de nuestros bienes y toda mi confianza. Tuve que reconstruirme desde cero. Se suponía que Tecnoibérica era esa base. Hice horas extra, me quedé hasta tarde, renuncié a vacaciones. Traje a mi hija, Olivia, a la oficina los fines de semana cuando no encontraba con quién dejarla. Yo era la persona de fiar, la que solucionaba problemas, la que hacía que las cosas funcionaran cuando los demás entraban en pánico. Cuando llegó la COVID, fui yo quien diseñó el protocolo de logística en remoto que mantuvo a flote toda nuestra cadena de suministro. No hubo primas ese año, pero Arturo me dio una tarjeta de agradecimiento. Estaba escrita a mano, decía que tenía madera de directiva. Qué curioso que madera de directiva solo significara a alguien en quien podías apoyarte sin tener que ascender. Lucía se había incorporado a la empresa hacía 4 meses, recién salida de un máster. Era lista, sin duda, pero nunca había liderado un equipo, negociado un contrato con un proveedor o gestionado una crisis a las 2 de la madrugada cuando un envío se quedaba atascado en aduanas. La observé dar las gracias al equipo, decir lo honrada que se sentía. Incluso dijo que esperaba aprender de todos, como si no le acabaran de regalar el puesto por el que yo había trabajado casi una década. Después de la reunión, volví a mi despacho, cerré la puerta y me senté en silencio. La oficina a mi alrededor zumbaba como de costumbre, teléfono sonando, notificaciones de correo electrónico, pero yo no podía oír nada. Miré la pantalla de mi portátil, conteniendo el ardor en los ojos. Entonces, abrí un documento en blanco y empecé a escribir. No era una queja. No era emocional. Era una carta. Breve, directa, profesional. Asunto, notificación de dimisión. Con efecto en 2 semanas. Expliqué mis razones, agradecí a la empresa la experiencia y me ofrecía ayudar con la transición. Añadí una última frase al final, una que me hizo sonreír de verdad esta vez. Mucha suerte a Lucía. La imprimí, la doblé y la metí en un sobre. Tardé 30 minutos en recoger mis cosas del despacho. Dejé la mayoría, archivadores, cuadernos,
las guías internas que yo misma había creado. No me llevaban nada, excepto mi dignidad. Mientras caminaba hacia el despacho de Arturo, con la carta en la mano, ya podía sentir cómo cambiaba el aire a mi alrededor. Estaba de pie, hablando con alguien en el pasillo. Esperé. Cuando se dio cuenta de mi presencia, sonrió como si nada hubiera pasado. Carmen, gran trabajo en la revisión de hoy. Le entregué el sobre. ¿Qué es esto?, preguntó. Mis 2 semanas de preaviso. Se rió, asumiendo que estaba bromeando. Luego lo abrió. Su expresión cambió. No puedes hacer esto, dijo, con la voz tensa. Te necesitamos ahora mismo. Ya tenéis a Lucía, respondí, fría como el hielo. Estoy segura de que se las apañará. Fue entonces cuando alzó la voz. Carmen, no seas impulsiva. Esto no es profesional. Estás reaccionando de forma emocional. Piensa en tu hija. Piensa en tu carrera. Le miré a los ojos. Estoy pensando en ambas cosas. Y entonces me di la vuelta y me fui. No miré hacia atrás, pero supe, incluso antes de llegar a mi coche, que esto era solo el principio. El lunes, después de presentar mi dimisión, llegué a la oficina a las 7:45, 15 minutos antes de lo habitual. No porque tuviera algo que demostrar, sino porque quería que mis 2 últimas semanas fueran limpias, controladas y bajo mis propios términos. Lucía ya estaba en su nuevo despacho, mi antiguo despacho, para ser sinceros, flotando torpemente frente a 3 monitores y un amasijo de documentos. Su cara se iluminó cuando me vio. Carmen. Esperaba que vinieras pronto, dijo, claramente aliviada. Necesito un poco de ayuda para entender el informe de conciliación de proveedores del segundo trimestre. Asentí. Claro, vamos a repasarlo. Abrí el panel de control de suministros que había construido desde cero durante 5 años. Vinculaba pedidos activos, niveles de precios, plazos de entrega e informes de incidencias de 12 proveedores en tiempo real. Lucía parpadeó ante la interfaz como si estuviera mirando runas antiguas. ¿Cómo montaste esto?, preguntó. Solo experiencia, dije amablemente. Pasamos la siguiente hora revisando las cuentas críticas. Maquinaria Westbrook, metales Aldron y componentes cobre Splice. Solo esos 3 representaban más del 40% de nuestros ingresos mensuales. Cada uno tenía términos de contrato únicos, plazos de entrega y peculiaridades que solo se aprendían con el tiempo y las crisis. Le di una copia impresa de los protocolos de cliente que había creado y mantenido actualizados como si fueran una Biblia. Lucía parecía abrumada. No me di cuenta de que fuera tan complejo, admitió. En eso consisten las operaciones, dije. Parecen hojas de cálculo, pero en realidad son relaciones, tiempos y saber qué puede salir mal antes de que ocurra. Arturo pasó por allí en mitad de la conversación, se detuvo en la puerta de cristal y llamó una vez antes de entrar. Buenos días, chicas, dijo, demasiado alegre. ¿Cómo va el traspaso? Lucía le dedicó una sonrisa pequeña e insegura. Carmen, ha sido increíble. Hay mucho más de lo que esperaba. Arturo me lanzó una mirada rápida, como tratando de leer mi expresión. Bueno, estás en buenas manos. Carmen ha sido nuestra columna vertebral. Por eso me alegro de que se quede durante la transición. No respondí. El silencio se alargó un segundo de más, así que cambió de tono. Estaba pensando que podríamos reunirnos todos más tarde para repasar el lanzamiento del tercer trimestre. ¿Os parece bien? Lucía asintió rápidamente. Yo solo dije. Avísame a qué hora. Cuando se fue, Lucía se volvió hacia mí. Dijo que habías creado la mayoría de estos procesos, pero no me di cuenta de lo dependiente que era todo de tu trabajo. No dije nada. Tenía razón, y estaba empezando a darse cuenta. Esa tarde, a las 3, nos reunimos en la pequeña sala de estrategia para discutir el lanzamiento del tercer trimestre. La sala tenía una pizarra, un teléfono para conferencias y un ligero olor a café rancio que nunca se iba. Arturo dio comienzo a la reunión. Bien,
Lucía, explícanos tus propuestas de actualización para el calendario de lanzamiento. Lucía se puso de pie, claramente nerviosa, pero intentando disimularlo. Empezó a explicar que quería agilizar algunas de las comunicaciones con los proveedores consolidando los puntos de contacto y automatizando los informes con una nueva plataforma SaaS que le había recomendado un compañero de su máster. Escuché. Hay que reconocer que Lucía tenía ideas, pero ninguna de ellas tenía en cuenta el caos del mundo real de la fabricación industrial, retrasos de producción de última hora, problemas en aduanas, interrupciones por el tiempo. Los proveedores con los que trabajábamos no siempre respondían bien a la automatización o a las nuevas plataformas. Algunos todavía usaban el fax. Arturo asentía durante su presentación. Pensamiento fresco, eso es exactamente lo que necesitamos, me miró. Carmen, ¿qué opinas? Mantuve un tono neutro. Algunas de las herramientas que propone podrían ser útiles en teoría, pero nuestros proveedores actuales son extremadamente sensibles al cambio. Un lanzamiento como este requeriría 6 meses de pruebas piloto y formación presencial. La expresión de Arturo se endureció. La resistencia a la innovación es exactamente lo que nos mantiene estancados. Levanté una ceja. ¿Es resistencia o es la realidad? Lucía se movió incómoda en su asiento. Arturo golpeó la mesa con el bolígrafo y no dijo nada. Después de la reunión, volví a mi despacho y encontré un mensaje de voz de uno de nuestros mayores clientes, Maquinaria Westbrook. Carmen, soy Tomás, decía la voz. No sé con quién hablar sobre el envío retrasado a Sevilla. Tenemos un equipo esperando. ¿Puedes llamarme? Había empezado. Reenvié el mensaje a Lucía, con copia a Arturo, y añadí una breve nota. Este es el tipo de problema que requiere una escalada inmediata a Transportes Dávila. Recomiendo llamar a David directamente. Su número está en la carpeta de proveedores. Una hora más tarde, pasé por el despacho de Lucía. Todavía estaba escribiendo un correo electrónico. ¿Has llamado a David, de Dávila? Pregunté amablemente. No, le he enviado un correo. He pensado en darle tiempo para responder, dijo. Hice una pausa. David tiene 67 años. No mira el correo después de las 3 de la tarde, y el envío de Sevilla es urgente. Será mejor que lo llames ahora. La cara de Lucía se puso pálida. Cogió el teléfono. Yo seguí mi camino. Esa noche, me senté en mi sofá, con una copa de vino en la mano y el portátil abierto. Mi hija, Olivia, se asomó desde el pasillo. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Solo un día largo. Pareces cansada, dijo. Pero también como orgullosa. Sonreí. He renunciado al trabajo que pensaban que no podía dejar, dije. Y ya se están dando cuenta de que yo no estaba simplemente ocupando una silla. Se acercó y se sentó a mi lado. Yo también estoy orgullosa de ti, dijo. Verán lo que han perdido, y tú construirás algo mejor. Para el jueves por la mañana, las cosas ya habían empezado a tambalearse. Entré en la oficina y encontré a Lucía mirando la impresora como si la hubiera insultado personalmente. Levantó la vista con una sonrisa tímida. Los registros de envío no se imprimen correctamente. Tienen un formato raro. Eché un vistazo y vi el problema al instante. Estaba sacando los registros del resumen interno, no del archivo maestro. Un error de novata. Uno que yo podría haber cometido en mi primer mes, no en el cuarto. Lo arreglé, le expliqué brevemente la diferencia entre los dos archivos y me fui a mi despacho. Minutos más tarde, recibí un mensaje de Componentes Cobre Explice. Asunto, urgente, discrepancia en la factura. Eran una de nuestras cuentas más sensibles a los detalles. Cualquier variación, aunque fuera de 10 euros, significaba una alerta inmediata. El correo decía, se nos cotizó un descuento del 6,7% en el pedido del lote de Tucson el mes pasado, pero la nueva factura muestra el precio completo. Por favor, aclárenlo en las próximas 4 horas o suspenderemos esta orden de compra hasta que se resuelva. Revisé los registros.
El descuento se había acordado verbalmente y se había registrado en una nota en el CRM bajo mi nombre de usuario. Lucía no lo había incluido en el archivo de exportación que usó para emitir la factura. Suspiré. Esto no era sabotaje. Era inexperiencia. Pero para un cliente, no importaba. Su confianza en nosotros se basaba en una ejecución impecable, no en excusas. Me acerqué al despacho de Lucía. ¿Has enviado la factura de Cobre Explice? Pregunté. Ella asintió. ¿Por qué? Están paralizando la orden de compra. Te has olvidado del descuento negociado. Parpadeó. Espera, Arturo me dijo que usara la lista de precios estándar. Y yo le dije a Cobre Explice que ajustaríamos esta por los retrasos en el transporte del trimestre pasado. Está en las notas del CRM. Lucía parecía realmente aterrorizada. ¿Debería llamarles? Tienes que hacerlo. Y disculparte. Y arreglar la factura antes de las 10. Miró el reloj. Las 9:17. Te ayudaré, añadí, porque no podía evitarlo. No quería que fracasara. En realidad, no. Solo quería que alguien entendiera que yo no había fracasado. Más tarde esa tarde, Arturo me llamó a su despacho. Parecía cansado, con los ojos hundidos, la camisa arrugada. Un hombre acostumbrado al control que ahora hacía malabares con cristales rotos. Me he enterado de lo de Cobre Explice, dijo sin mirarme. Lucía ha dicho que has ayudado a resolverlo. Así es, respondí. Pero va a seguir pasando. Levantó la vista bruscamente. ¿Por qué dices eso? Porque le has dado un puesto para el que no está preparada, dije, con calma. Y le estás pidiendo que lidere un sistema que no entiende. Arturo se reclinó y exhaló. Carmen, mira, sé que estás frustrada. Sé que te sientes ignorada, pero este tipo de actitud no ayudará a tu reputación en el sector. Casi me eché a reír. ¿Reputación? Como si no me hubiera costado años construirla. Como si no me la hubiera ganado correo a correo, crisis a crisis. No he sido más que profesional, Arturo, dije. Querías una transición limpia, y me he asegurado de que la tengas. No respondió, solo se quedó mirando su escritorio como si éste pudiera darle una solución. A la semana siguiente, la presión había empezado a filtrarse fuera del edificio. Maquinaria Westbrook envió un correo a su gestora de cuentas, es decir, a mí, preguntando por qué nadie había respondido a sus últimas 4 consultas. Se lo reenvié a Lucía. Ella respondió con una plantilla automática de estoy en ello. Ellos contestaron, necesitamos a una persona, no a un sustituto. Luego llegó el mensaje de voz del director de operaciones de Metales Auldron. Carmen, hemos tenido 3 solicitudes de reprogramación de tu sustituta y está causando problemas en nuestra producción. Por favor, dinos quién está al mando ahora porque, sinceramente, no parece que haya nadie. Esa noche estaba en casa cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Es usted Carmen Aguilar? Preguntó una voz. Sí. ¿Quién llama? Me llamo Miguel Álvarez. Soy el director de operaciones de Logística Argón. Hemos oído que estás terminando tu etapa en Tecnoibérica. ¿Estarías abierta a una conversación? Me incorporé. ¿Cómo se ha enterado? La voz corre, dijo. Especialmente cuando clientes clave empiezan a preguntar dónde está su persona de contacto, continuó. Llevamos un tiempo siguiendo tu trabajo. Cobre Explice, Westbrook, incluso Morrison. Todo el mundo habla muy bien de ti. Estamos expandiendo nuestra presencia en el sur y, francamente, necesitamos a alguien como tú. Miguel añadió. Ofrecemos un puesto de dirección, mejor sueldo, autoridad total, y puedes traer tus relaciones con los clientes si deciden seguirte. Sentí que algo se oprimía en mi pecho. No era miedo, ni orgullo. Era alivio. Durante 8 años, había llevado un departamento sobre mis espaldas, y solo ahora alguien lo estaba viendo por fin.
Estaría encantada de concertar una reunión, dije. Genial, respondió. Haré que mi asistente se ponga en contacto contigo por la mañana. Al día siguiente, entré en Tecnoibérica sintiéndome diferente, como si ya me hubiera ido. Al pasar por el despacho de Lucía, me di cuenta de que estaba reimprimiendo otro calendario de cliente. La marca de tiempo mostraba que ya se había enviado. Versión incorrecta de nuevo. Levantó la vista y sonrió nerviosamente. Ya me apañaré. Asentí. Sé que lo harás. Cuando llegó mi último lunes en Tecnoibérica, algo en el aire había cambiado. La oficina no zumbaba con su ritmo habitual. Tosía. Los correos se retrasaban. Los clientes estaban agitados. La gente susurraba más de lo que hablaba. Todo el mundo podía sentirlo. Las costuras empezaban a romperse. Esa mañana, tuve una segunda llamada telefónica con Miguel Álvarez de Logística Argón, que ahora sonaba aún más entusiasta que antes. Nos gustaría ofrecerte formalmente el puesto, dijo. Directora de Operaciones Regionales. Tú decides la estructura del equipo, los proveedores, las contrataciones, autonomía total. ¿Y las cuentas que he estado gestionando? Pregunté. Miguel se rió entre dientes. Si tan solo la mitad de ellas te siguen, pagarían con creces tu salario del primer año. Hice una pausa, y luego pregunté lo único que aún me rondaba por la cabeza. ¿Querrías que trajera a alguien más de Tecnoibérica? Solo si son buenos, dijo simplemente. Esa llamada terminó con un acuerdo verbal y un contrato pendiente. Mi futuro estaba cambiando en silencio, limpiamente, como pasar la página de un libro a mitad de una frase. A las 10:42, Arturo me llamó a su despacho. Su voz por el interfono era tensa, forzada. Carmen, ¿puedes venir un momento? Entré y vi las señales de inmediato: papeles esparcidos, su café intacto, un hombre deshaciéndose detrás de un escritorio pulcro. No me pidió que me sentara. Hemos perdido a Metales Auldron esta mañana, dijo, sin emoción. Han retirado sus pedidos del tercer trimestre y han dicho que reevaluarán sus alianzas antes de fin de año. Asentí lentamente. Supongo que te copiaron en el correo, añadió. Así es. Arturo se frotó el puente de la nariz. Mencionaron problemas de transición, comunicación descuidada, calendarios de entrega incompletos. No se equivocan. Silencio. Carmen, creo que nos precipitamos. Mis cejas se levantaron. Quiero decir, quizá no pensamos bien el cambio de liderazgo. Lucía es talentosa, pero quizá no está lista. No dije nada. He hablado con la central, continuó. Podría haber una oportunidad para que vuelvas a un puesto de liderazgo, a nivel de dirección. Estarías emparejada con Lucía, pero tendrías la última palabra en todas las decisiones de operaciones. Casi me reí. El mismo trabajo que me habían negado, ahora ofrecido con condiciones. Lo aprecio, dije, con calma. Pero ya tengo una oferta. El rostro de Arturo se quedó inmóvil. ¿Qué? He aceptado un puesto en otro sitio. Mismo cargo. Mejor sueldo. Control completo. Y no tengo que compartir despacho con alguien que acaba de aprender a leer un informe de transporte. No parpadeó. Solo miró fijamente como si intentara hacer retroceder el tiempo. Ni siquiera has terminado tus 2 semanas, dijo. No respondí. Pero no te debo lealtad después de lo que hiciste. Rodeó el escritorio, con los brazos cruzados. ¿Sabes qué parece esto? Abandonar el barco, llevarte a los clientes. Eso roza lo poco ético. Apreté la mandíbula. Tú eres el que me trató como un recambio, dije. Los clientes siguen a la gente en la que confían. Nunca firmé una cláusula de no competencia. Y si te preocupa la ética, quizá deberías empezar por cómo ascendieron a Lucía. Arturo retrocedió, con el color subiéndole a las mejillas. No puedes hacer esto. Ya lo he hecho. Me señaló. No puedes simplemente llevarte lo que construimos. Le miré fijamente,
Tranquila. Tú no lo construiste, Arturo. Lo construí yo. Y solo me estoy llevando a mí misma. Esa tarde, Lucía llamó a mi puerta. Su expresión estaba a medio camino entre el pánico y la culpa. Cobrespli se acaba de enviar otra queja, dijo. Algo sobre los calendarios de envío de nuevo. Estoy intentando arreglarlo, pero ese interrumpió. Es más difícil de lo que pensaba. Le ofrecí una silla. ¿En qué necesitas ayuda? Dudó. En todo. La ayudé a reescribir la respuesta por correo, la guié a través de las expectativas del proveedor y reorganicé la hoja de cálculo que había estado usando. Ella observaba, claramente abrumada, pero aún intentando seguir el ritmo. Después de un rato, suspiró. Debes odiarme. La miré por un largo momento. No te odio, dije. Odio que te pusieran en un puesto para el que no estabas preparada. Odio que no se me reconociera el trabajo que hice. Pero este desastre no es solo tuyo. Lucía parpadeó como si nadie la hubiera separado de Arturo antes. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿De verdad te vas? Sí. ¿Y los clientes? Irán a donde el trabajo se haga bien. Ella asintió. Espero poder ganármelo. El respeto. Le dediqué una pequeña sonrisa. Entonces empieza por escuchar a la gente que construyó lo que has heredado. Esa noche, recibí un mensaje de Tomás, de Maquinaria Westbrook. He oído que te vas a Logística Argón. Llámame mañana. Nos interesa hablar. Otro mensaje llegó 30 minutos después. Janet, de Cobre Explice, la nueva persona de contacto en Tecnoibérica está perdida. Si te independizas, queremos estar contigo. Miré ambos mensajes y me di cuenta de algo profundo. No solo estaba dejando un trabajo. Estaba entrando en algo que había construido silenciosamente todo este tiempo. Una red, una reputación, un sistema de confianza. Pasé mi último viernes en Tecnoibérica haciendo lo que la mayoría de la gente no se habría molestado en hacer: manuales de proveedores, protocolos de escalada, hojas de preferencias de clientes. Cada último detalle que había llevado en mi cabeza, lo documenté ordenadamente y lo guardé en una carpeta llamada Transición para Lucía. No para Arturo, no para la empresa, sino para la gente que acabaría lidiando con las consecuencias. La oficina estaba silenciosa, de esa clase de silencio que no es calma, sino incertidumbre. La energía había cambiado. Las conversaciones eran más cortas. Las miradas no se demoraban. Incluso la recepcionista me miró más de lo normal cuando pasé con una caja bajo el brazo. A las 4 de la tarde, había empaquetado mis últimas cosas: una foto enmarcada de Olivia de su feria de ciencias de sexto, 2 cuadernos llenos de diagramas y bocetos de proveedores, y una taza de café desconchada que nunca dejé que nadie más usara. Dejé mi tarjeta de seguridad en Recursos Humanos, firmé un único formulario de salida, y justo cuando estaba a punto de irme, Arturo me llamó de nuevo a su despacho. Solo 5 minutos, dijo, con la voz tensa. Entré. Lucía ya estaba allí, con los ojos muy abiertos como si le hubieran tendido una emboscada. Arturo estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, los hombros rígidos. Necesitamos hablar, empezó. Sobre los clientes. No dije nada. Estamos recibiendo llamadas, continuó. Correos, preocupaciones sobre la transición, retrasos, preguntas sobre tus planes futuros. Está creando inestabilidad. Suele pasar, dije con calma. Cuando quitas a la persona que sujeta los hilos. Arturo exhaló bruscamente. Esto no es sostenible. Tenemos 2 contratos importantes en revisión y otro pendiente de cancelación. Lucía miraba nerviosamente de uno a otro. Se volvió hacia mí. Carmen, si esto continúa, Tecnoibérica podría perder casi el 40% de sus ingresos regionales. Eso ya no es mi problema, dije, tajante. Dejaste claro que no era esencial. Arturo se acercó, bajando la voz. Ya has demostrado lo que querías. Te subestimamos. Lo has probado.
Pero si crees que me voy a quedar de brazos cruzados mientras te llevas a nuestros clientes. No son tus clientes, le interrumpí. Son relaciones construidas sobre la confianza. Y cuando rompiste la tuya, empezaron a buscar en otra parte. ¿Los estás captando ilegalmente? Los ojos de Arturo se entrecerraron. ¿Y qué esperas? ¿Que simplemente llegues a una nueva empresa, te lleves todo contigo y no hagamos nada? Me incliné ligeramente hacia adelante. Puedes intentar evitar que la gente se vaya, Arturo, pero si ya tienen un pie fuera, no es un robo. Es una consecuencia. Esa noche, cené con Olivia. Nos sentamos en nuestro restaurante tailandés favorito, en la misma mesa junto a la ventana, compartiendo un plato de pato crujiente y fideos de arroz. Notó el silencio en mi cara. ¿Ha sido un día raro? Asentí. El tipo de día que se siente como un círculo completo. Estoy orgullosa de ti, dijo entre bocados. Podrías haberlo quemado todo, pero no lo hiciste. Sonreí. A veces, la mejor venganza es mostrarles lo que perdieron sin levantar la voz. Ella sonrió. ¿Y ahora qué? Me recliné. Ahora construyo algo que nadie pueda quitarme. A la semana siguiente, la noticia se había extendido por los círculos del sector. Carmen Aguilar se unía oficialmente a Logística Argón como directora de operaciones regionales. El teléfono no paraba de sonar. Clientes, antiguos compañeros de trabajo, incluso algunos competidores se pusieron en contacto. ¿Estás libre para una reunión la semana que viene? Me encantaría explorar un cambio si estás formando un equipo. Me he enterado de lo que pasó en Tecnoibérica. Ya era hora de que alguien inteligente se fuera. Miguel, mi nuevo jefe, programó mi incorporación en Madrid. Tenías razón, dijo mientras nos sentábamos en la sala de conferencias. No solo compraban un producto, te compraban a ti. Asentí. Y ahora me comprarán a mí de nuevo, solo que en un sitio mejor. De vuelta en Tecnoibérica, oí que el desmoronamiento continuaba. Metales Auldron canceló oficialmente su acuerdo del tercer trimestre. Cobresplice inició la revisión de su contrato anual. Westbrook se negó a hablar con nadie que no fuera yo. Y Lucía, según se decía, se había derrumbado en una reunión, abrumada por las comunicaciones atrasadas y la creciente presión. A mediados de mes, Arturo había programado un viaje de emergencia a la central. Se rumoreaba que la junta directiva no solo estaba molesta. Estaba furiosa. Hizo un último intento de salvar la cara. Un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada desde su cuenta personal. Carmen, me gustaría solicitar una llamada privada. Sin hostilidad, solo una oportunidad para discutir opciones. Lo miré durante un largo rato, y luego pulsé archivar. La gente piensa que la lealtad es permanecer en silencio mientras te pasan por encima, pero la verdadera lealtad empieza por uno mismo, por conocer tu valor y marcharte en el momento en que alguien deja de verlo. Tecnoibérica pensó que podían reemplazarme en 4 meses. Se olvidaron de que había pasado 8 años convirtiéndome en insustituible. Habían pasado 5 semanas desde que dejé Tecnoibérica. 5 semanas tranquilas, productivas y profundamente satisfactorias. Mi despacho en Logística Argón todavía estaba austero. Solo unas pocas fotos personales, mi portátil y una pizarra cubierta de notas de planificación, pero lo sentía como mío. Nadie me había regalado nada aquí. No había favores, ni atajos, solo reconocimiento ganado a la antigua usanza, apareciendo, haciendo el trabajo y entregando resultados. A estas alturas, 4 de mis antiguos clientes habían trasladado oficialmente sus cuentas a nosotros. No con correos dramáticos o declaraciones públicas, sino con papeleo sutil, mensajes educados y nuevas órdenes de compra. Cada uno había dicho lo mismo a su manera. No queremos arriesgar nuestra cadena de suministro con alguien que todavía está aprendiendo lo que tú ya sabes. Nunca les prometí la perfección, solo consistencia. Y en nuestro sector, eso vale más que el oro. Una mañana, mientras revisaba un nuevo contrato de logística, Miguel llamó a mi puerta. Quizá quieras ver esto, dijo, sosteniendo un boletín impreso. Cogí el papel.
El titular decía: Tecnoibérica Soluciones anuncia una repentina reestructuración de su liderazgo en medio de la fuga de clientes. Arturo había dimitido, oficialmente para buscar otras oportunidades, pero todo el mundo sabía lo que eso significaba. Una forma educada de decir hemos perdido demasiado para mantenerte en tu puesto. Lucía, decía el artículo, había sido reasignada a un puesto de analista de estrategia junior bajo la tutela de un mentor fuera del equipo de operaciones. No se presentaba como una degradación, pero eso es exactamente lo que era. Se están desangrando, dijo Miguel. Y ya no lo ocultan. Dejé el papel, sin sentirme triunfante ni satisfecha, solo en paz. No persigamos sus errores, dije. Centrémonos en lo que estamos construyendo. Miguel sonrió. Por eso te trajimos. 2 días después, recibí un mensaje en LinkedIn que no esperaba. De Lucía. Hola, Carmen. Sé que probablemente es extraño saber de mí. Solo quería darte las gracias por todo lo que dejaste. Tu documentación, tus guías. Las he estado usando todos los días. No me di cuenta de todo lo que implicaba lo que hacías. No hasta que tuve que intentar hacerlo yo misma. Siento cómo se desarrollaron las cosas. Me ascendieron por quien conocía, no por lo que sabía. Y he pagado por ese error. Ahora estoy aprendiendo de la manera correcta. Espero que algún día me gane el tipo de confianza que la gente te tenía. De verdad lo espero. Me quedé pensando en su mensaje un rato antes de responder. Hola, Lucía. Ese puesto nunca debería haber caído sobre tus hombros de la forma en que lo hizo. No lo pediste, pero lo asumiste e intentaste hacerlo. Eso importa. Sigue aprendiendo. Sé mejor que la gente que te preparó para el fracaso. Y la próxima vez que te ofrezcan un cargo que no te has ganado, pregunta por qué. Luego pregunta a quien debería habérsele dado. Llegarás lejos si recuerdas eso. Ella respondió con un simple, lo haré. Las semanas se convirtieron en meses. Logística Argón creció. Mi equipo se expandió. Contraté a 2 antiguos compañeros de Tecnoibérica, personas que también se habían sentido invisibles bajo el liderazgo de Arturo. Juntos, reconstruimos sistemas mejores, procesos más fuertes, una cultura arraigada en el respeto, no en la jerarquía. Una tarde, mi hija Olivia pasó por la oficina. Me estaba observando para un proyecto escolar sobre liderazgo. Después de unas horas de ver reuniones, llamadas y mis garabatos en la pizarra, preguntó: Mamá, ¿cómo sabes en quién confiar? Pensé por un segundo. Observas quién aparece cuando no hay focos. Quien cumple cuando nadie aplaude. Con esa gente es con quien construyes. Ella asintió pensativamente, luego sonrió. ¿Y tú? Tú eres la jefa ahora, ¿verdad? Me reí. Técnicamente, sí. Pero de las de verdad. De las que la gente quiere trabajar. Eso se me quedó grabado durante días. Una noche, me senté en el porche de atrás, con el portátil cerrado y una copa de vino en la mano. El viento susurraba entre los árboles y el mundo se sentía tranquilo de nuevo. No porque la vida fuera fácil ahora, sino porque el ruido había cambiado. Durante 8 años, había perseguido la aprobación. Ascensos, reconocimientos que siempre parecían estar fuera de mi alcance. Y cuando finalmente me marché, me di cuenta de que no necesitaba que ellos me dieran valor. Ya lo tenía. El mayor error de Arturo no fue ascender a su sobrina. Fue asumir que me quedaría de todos modos. Que yo lo necesitaba más a él que él a mí. Nunca entendió que cuando una persona con experiencia, integridad y relaciones se va, se lleva más que su caja de cosas de escritorio. Se lleva la confianza. Y la confianza no se queda esperando a la siguiente persona en la fila.